Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza, las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Los saludamos con alegría, apreciados amigos, ustedes que nos acompañan día a día en este programa Creed en sus profetas. Les decimos, es siempre un grato placer, un momento especial para nosotros compartir con ustedes los consejos inspirados de la palabra de Dios y amplificados por el Espíritu de profecía. Para esta tarea nos congregamos juntos con el pastor Bruno Razo. Hola Ever, ¿cómo estás? Muchas gracias por introducirnos en este desafío diario que nos convoca entre nosotros, que nos convoca con nuestros amigos, con nuestros hermanos y sobre todo una cita de honor con Dios y con el mensaje de su palabra. Hoy, Primera de Reyes, capítulo 14 y algunas lecciones escogidas y comentadas por Elena de White. Vamos a hacer un poquito de contexto. Primera de Reyes 14 trabaja, como muchos otros pasajes, sobre la historia precedente. Hacía algún tiempo el reinado de Salomón había terminado, le sucedió en el trono de Israel, por lo menos en el primer momento, todavía unificado, Roboam. Y Roboam tuvo la oportunidad, pero insistió en no apreciar, no valorar los consejos de los ancianos, aquellos que conocían mejor cómo había venido la historia. Y decide escuchar a un grupo de jovencitos y le dieron un mal consejo. Tú vas a demostrar tu poder imponiéndote por la fuerza y aumentando los impuestos. Esto generó una división final. Dios eligió a un hombre para... O sea, siempre los impuestos exagerados e injustos producen un rechazo. Y de hecho que eran injustos porque Salomón había comenzado aumentando los impuestos para levantar su ego y su orgullo. ¿No? Y bueno, Roboam quiso hacer lo mismo. Obviamente no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que aguante. Y eso había sucedido. Ahora, Jeroboam, que había recibido el encargo de Dios para gobernar sobre las 10 tribus del norte, comenzó bien, pero continuó mal, a tal punto que cometió uno de los pecados más aborrecibles delante de Dios. Hizo trastabillar, hizo caer al pueblo a través de la adoración idolátrica de estos 2 becerros en el territorio de Israel. Entonces Dios envía a un profeta
el profeta Ahías y le da una amonestación, una advertencia sumamente severa, ¿no? ¿Qué nos dice el espíritu de profecía al respecto de esta profecía contra Jeroboam? En el libro Profetas y Reyes, página 78, Elena de White hace este comentario. La apostasía introducida durante el reinado de Jeroboam se fue haciendo cada vez más pronunciada, hasta que finalmente resultó en la destrucción completa del reino de Israel. Aún antes de la muerte de Jeroboam, Ahías, anciano profeta de Silo, que muchos años antes había predicho la elevación de Jeroboam al trono, declaró: Jehová sacudirá a Israel al modo que la caña se agita en las aguas, y él arrancará a Israel de esta buena tierra que había dado a sus padres, y esparcirálos de la otra parte del río por cuanto han hecho sus bosques, enojando a Jehová, y él entregará a Israel por los pecados de Jeroboam, el cual pecó y ha hecho pecar a Israel. Así que nosotros tenemos que percibir este detalle. ¿Por qué tiene que pagar el pueblo? Por Jeroboam. Bueno, pero Jeroboam fue el instigador, pero Israel también terminó pecando. O sea, el pueblo paga también por sus pecados. Por eso Ezequiel dice que el Padre nos lleva el pecado del Hijo, y el alma que pecare, o sea, el ser que peca, ese va a morir. Claro. La responsabilidad es individual. Ahora, Jeroboam tuvo una mayor responsabilidad porque lideró, incitó, pero los otros aceptaron la incitación. Por eso alguna vez yo mencioné la declaración de Lutero: nosotros no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza. O sea, la tentación no es pecado. Claro. Pero cuando la tentación, cuando el pájaro se asienta, cuando hace nido, entonces cuando ya la tentación gesta el pecado, primero en la idea, en el gusto, en el pensamiento y después en la acción, entonces ahí es pecado. Entonces, la profecía decía que el pueblo pagaría junto con su líder, no solo por el pecado del líder, sino también por los pecados del pueblo. Tú sabes, Eber, que existe así en la creencia popular de que cuando uno nace con un pecado original. Pero eso no es así. No es así en la Biblia, porque todos nacemos con una inclinación hacia lo malo, pero en la inocencia de días, de semanas y de los primeros años, no hay noción de bien y de mal, Claro. Por lo tanto no hay pecado. Entonces no existe eso del pecado original. Yo no llevo el pecado de otros. Sí puedo llevar la influencia, la tentación, la influencia. La carga genética. La carga genética, la seducción, la insinuación, pero cada uno es responsable de su pecado. Entonces el gobernante lideró, incitó, pero el pueblo aceptó y siguió el mismo camino. Ahora damos una mirada rápida al otro gobernante, aquel que había quedado en el territorio de Judá, es decir, en las dos tribus del sur. Roboam, se dice poco de él en realidad, pero lo poco que se dice es negativo. ¿Cómo evalúa esta vida, esta triste historia, Elena White, acerca de Roboam? En Profetas y Reyes, página 70, ella dice: cuando cesó la aflicción y la nación volvió a prosperar, muchos olvidaron sus temores y cayeron de nuevo en la idolatría. Entre ellos se contaba el rey Roboam mismo, aunque humillado por la calamidad que había caído sobre él, no hizo de ella un punto de retorno decisivo en su vida. Olvidando la lección que Dios había procurado enseñarle, volvió a caer en los pecados que habían atraído castigo sobre la nación. Después de algunos años sin gloria, durante los cuales el rey hizo lo malo porque no apercibió su corazón para buscar a Jehová, durmió Roboam con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David, y reinó en su lugar Abías su hijo. A Roboam le pasó lo que muchas veces le pasó al pueblo, ¿no? O sea, ellos fueron muy ciclotímicos. En la profundidad de la miseria clamaban, Claro. se arrepentían, entre comillas, prometían, Dios los sacaba del pozo, los bendecía, los perdonaba.
Claro. Los prosperaba, y cuando todo volvía a la normalidad, caían de nuevo en la tentación de pensar que era el logro personal. Y entonces eso es lo que le pasó. Dice que cuando la nación volvió a prosperar, se olvidaron de sus temores, se olvidaron de sus promesas, se olvidaron del rescate y otra vez cayeron en la idolatría. Entonces, al pueblo, a Roboam, le pasó eso, ¿no? de ser ciclotímicos en su relación con Dios, y eso poco a poco te va llevando a una distancia muy, muy lejana y a una degradación completa. Fue triste la historia realmente de Roboam porque, como quien dice, y lo decimos comúnmente, vivió y murió sin pena ni gloria. Creo que más penas que gloria, porque él fue el triste originador de la división de ese reino que había sido grande durante David y Salomón, que finalmente llegó a ser pequeño, porque una casa dividida contra sí misma no puede permanecer. Y murió como vivió, ¿no? Murió sin nada porque también vivió sin nada en el corazón. Y eso es triste, y esas lecciones nosotros necesitamos aprenderlas, ¿no? Sin Dios no puede haber futuro. Y por eso la Biblia es la palabra de Dios. Si fuese la historia de un país, de un prócer, solo contarían lo bonito. Pero la Biblia cuenta todo en esta gran lucha entre el bien y el mal, para que podamos aprender de ambos extremos. Gracias, pastor. Amigos, tenemos un instante, recibimos un consejo y luego volvemos. Hola, seguimos descubriendo más consejos interesantes. Mira el que encontré el día de hoy. No tenemos nunca por qué sentirnos solos. Los ángeles son nuestros compañeros. El Consolador que Cristo prometió enviar en su nombre mora con nosotros. En el camino que conduce a la ciudad de Dios no hay dificultades que no puedan ver quienes en Él confían. No hay peligros de que no puedan verse libres. No hay tristeza ni dolor, ni flaqueza humana para cual Él no haya preparado remedio. Linda cita, ¿verdad? Esta y muchas otras puedes encontrar en el libro Ministerio de Curación, escritas por Elena G. de White, una autora y escritora muy reconocida. Te invito a que puedas ser parte de tu biblioteca personal y te invito a que puedas adquirirlo ingresando a la página web www.aces.com.ar. Otra manera que tú puedes adquirir estos libros es buscando una iglesia adventista del séptimo día que esté cerca de donde tú te encuentres. También puedes adquirirlo descargando las aplicaciones de App Store o de Play Store para tus dispositivos móviles. Bueno, estamos aquí para continuar su programa Creer en sus profetas con el momento justo para recibir una nueva invitación. Y estamos para reiterar un concepto que hemos compartido en alguna oportunidad. En Dios todo, sin Él nada. Por eso lo invitamos de corazón para que hoy, su vida de hoy y de todos los días, esté totalmente escondida y sometida a los planes y a la voluntad de Dios. Ahora vamos a orar. Señor, gracias porque contigo podemos tener y hacer todo. Y gracias porque también nos enseñas que solos somos nada. Por eso nos refugiamos, nos escondemos, nos sometemos a tu palabra, a tu voluntad, a tus designios. Bendícenos a todos y que nuestro día de hoy esté totalmente resguardado en tus promesas. Lo pedimos, lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esto ha sido Creed en sus profetas, un capítulo nuevo, pero además consejos importantes para nuestra vida. El día de mañana tenemos la promesa y la seguridad, Dios mediante, de reencontrarnos.